¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Los saludamos desde los estudios de CNN Chile y damos inicio de inmediato a las informaciones en titulares. Para el próximo 27 de febrero está fijado el desalojo de la Gran Toma de San Antonio, donde vivirían alrededor de 10.000 personas. Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que en esa fecha se iniciará el proceso, pero no se concretaría la misma jornada. Carlos Montes destacó que un desalojo es un tema social, pero ante todo es humanitario y por eso hay que buscar soluciones. Comenzó el pago del llamado Bono Marzo. Más de 1.900.000 familias serán favorecidas con este aporte estatal, el que alcanza los 64.574 pesos. El subsidio se pagará en 3 etapas y se entregará de manera automática a los beneficiarios del subsidio familiar, de Chile Solidario y también del ingreso ético familiar. En temas internacionales, les contamos que la Casa Rosada relativizó la interrupción del asesor presidencial Santiago Caputo en la entrevista que dio Javier Milei para responder por el escándalo de la criptomoneda Libra. El vocero de gobierno descartó renuncias en el equipo cercano al mandatario, pero aseguró que a Milei le pareció innecesaria la acción de Caputo. Y en el deporte hay buenas noticias. Finalmente en el tenis, Nicolás Jarry se estrenó con una victoria en el ATP 500 de Río de Janeiro. Ahora el nacional se prepara para enfrentar mañana al argentino Francisco Comesaña por los octavos de final. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Esta semana comenzó el pago automático del aporte familiar permanente, conocido como el ex Bono Marzo. Más de 1.900.000 familias serán beneficiadas este año, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo saber si corresponde o no? En su nota, Natalia Muñoz tiene todos los detalles. La lista escolar como 40 lucas. Uniforme va por ahí como dependiendo si no va a comprar todo, como 50.000. Calzado, unos 30, si son económicos. Lo más costoso que vi son los libros, cuestan aproximadamente, uno cuesta 20.000 pesos. Ya lo demás, lo que son cuadernos y eso es más económico, pero igual piden varias cosas. Uniforme, libros y también útiles escolares son apenas parte de los gastos de marzo, pero no todos son malas noticias. Antes de que empiece el mes más caro del año, ya comenzaron los primeros pagos del aporte familiar permanente, más conocido como el ex Bono Marzo. Soy funcionaria pública y lo recibo. En el colegio, es que me llega en marzo, entonces hay que suplir todos los gastos escolares, todos, muchos, zapatos, es que son muchas cosas las que piden en el colegio, muchas. Y eso que mis hijos están en colegio municipal. Fui beneficiaria y de la noche a la mañana me quitaron el bono y nunca comprendí por qué me lo quitaron. Es que si bien no se debe postular, sí hay que cumplir con algunos requisitos. Se debe ser parte de alguno de estos 3 grupos. Personas con subsidio familiar, beneficiados con asignaciones familiares o maternales y pertenecientes a Chile Solidario o al subsistema de seguridades y oportunidades. Todos ellos siempre que hayan cobrado los beneficios hasta el 31 de diciembre. Este año en total esto va a beneficiar a 1.900.000 familias que corresponden a 3.600.000 aportes familiares permanentes. Este es solo para los que tienen carga familiar, tiene o subsidio familiar o tiene asignación familiar. Sabemos que este es un aporte muy importante, es un aporte anual que es de alrededor de 64.500 pesos por carga o por familia. Y por lo tanto este aporte es muy importante que las familias sepan que se recibe de manera automática. El primer grupo ya comenzó a pagarse y corresponde a 900.000 familias, que son quienes cobran entre el 15 y el 28 de febrero sus beneficios a través del Instituto de Previsión Social. El segundo pago será a partir del lunes 3 de marzo, mientras que el último será el 17 del mismo mes y corresponde a cerca de 500.000 familias, en su mayoría trabajadores que tienen cargas y también pensionados. Si el 17 de marzo las personas que teniendo cargas familiares no reciben este aporte familiar permanente,
pueden hacer un reclamo, tienen un año para poder reclamar, así que no hay que apurarse tanto. El ex bono marzo se paga una vez al año, directamente a la cuenta RUT o se retira presencial en la caja de compensación Los Héroes o en Banco Estado. Este es un beneficio que es automático, no se debe solicitar. Por lo tanto, evitemos fraude. Me piden antecedentes personales, no entregar nada porque nosotros no estamos pidiendo nada. No lo he revisado, es que nunca he recibido ningún aporte del Estado, nada, entonces ni siquiera me he metido. No soy beneficiaria. ¿No? ¿Y no has revisado? No sé. Sí lo revisé, pero no me da ningún beneficio. ¿Y vas a apelar, piensas? No, la verdad es que no. No, es que personalmente no me corresponde. Ya, perfecto. Y lata. Para saber si le corresponde, puede revisar en el sitio web aportefamiliar.cl. Ojo que el ex bono marzo no se asigna por porcentajes de vulnerabilidad, a diferencia del subsidio familiar automático. Otro beneficio que también ya comenzó a pagarse. ¿Cuáles son sus requisitos? Es para menores de 18 años pertenecientes al 40% más vulnerable, según la calificación del Registro Social de Hogares. Este año más de 390.000 niños y adolescentes lo recibirán. Se paga de manera automática. Esto tiene que ver con una mirada que tenemos de poder hacer efectivos. Y con ese cambio que se hizo hace un año, más de 300.000 niños, niñas y adolescentes que tenían derecho al subsidio único familiar y no lo estaban recibiendo, han comenzado a recibirlo. Se puede chequear a través del sitio del subsidio familiar automático. La recomendación es siempre revisar, ya que, por ejemplo, el ex bono marzo se pierde si es que no se cobra en un plazo máximo de 9 meses. La lista escolar. El primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al Comité de Ministros volver a reunirse para analizar nuevamente el proyecto Dominga. El tribunal resolvió rechazar la excepción de pago formulada por el Servicio de Evaluación Ambiental y mandató cumplir la sentencia dictada en diciembre, lo que implica que la aprobación ambiental del proyecto sigue vigente. El fallo indica que el Comité de Ministros se excedió al incorporar argumentos no contemplados en la resolución original y determinó que no se cumplió tampoco con el plazo fijado para establecer una calificación, la cual era el 31 de diciembre de 2024. Ahora, el Comité de Ministros tendrá un plazo de 10 días para emitir una nueva resolución. Desde Andes Iron llamaron al gobierno a cumplir con el derecho, mientras que desde las organizaciones acusaron ilegalidad en el fallo emitido por el Tribunal Ambiental. Estamos muy contentos porque el proyecto Dominga hoy se encuentra aprobado, se encuentra con sus permisos ambientales vigentes. Por cuarta vez, una sentencia de la justicia ambiental es favorable para el proyecto Dominga. A lo largo de esta extensa tramitación, 9 jueces distintos han señalado lo mismo, han llegado a exactamente la misma conclusión, que es que el Comité de Ministros ha actuado de manera ilegal. Esto es gravísimo, porque el Comité de Ministros ha buscado todas las fórmulas posibles para evadir, para intentar no dar cumplimiento a una sentencia judicial. Esperamos y estamos confiados que en el futuro se revierta esta situación y que el Comité de Ministros actúe apegado a derecho. Efectivamente, el Tribunal Ambiental de Antofagasta se extralimitó groseramente en las atribuciones que el ordenamiento jurídico le establece. El Tribunal Ambiental no puede determinar el contenido de las resoluciones que revisa por la vía de los recursos de reclamación, que son parte del contencioso administrativo. Puede determinar la legalidad o ilegalidad de la resolución que se impugna, pero no puede determinar su contenido, y eso es lo que hace, forzando hasta el extremo el ordenamiento jurídico. Esto es un problema grave porque atenta contra el Estado de Derecho, y definitivamente vamos a impugnar esta decisión porque no corresponde, porque es ilegal. En tanto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, sostuvo que el Comité de Ministros debe dar cumplimiento al fallo y también a los deberes de dicha instancia. La decisión del Tribunal Ambiental generó reacciones también dispares entre exministros de Medio Ambiente.
El Tribunal Ambiental demuestra con este último fallo que no le satisface ningún resultado del Comité de Ministros que no sea la aprobación del proyecto. Y eso es una limitación inaceptable hacia la atribución del Comité de Ministros, que tiene que responder a lo que han sido las reclamaciones de la ciudadanía. Y si las reclamaciones de la ciudadanía se les dice que no pueden ser considerados ningún aspecto que considere los impactos ambientales del proyecto, entonces básicamente lo que está esperando el Tribunal Ambiental es que se apruebe el proyecto. Y eso no es aceptable y por eso es esperable que el Comité de Ministros y el Servicio de Evaluación Ambiental lleve esto nuevamente a la Corte Suprema. El Tribunal Ambiental de Antofagasta no se extralimitó en sus facultades. El Tribunal Ambiental está ejerciendo su facultad de imperio que le otorga la Constitución y las leyes, es decir, que se cumpla aquello que sentenció. Y esto es bien importante porque el Tribunal Ambiental no está diciendo que se apruebe o que se rechace, está diciendo al Comité de Ministros y al Servicio de Evaluación Ambiental que cuando resuelvan, lo hagan sin cometer ilegalidades y sin reiterar las ilegalidades que ya han sido declaradas en oportunidades anteriores, desde el año 2017. En otro tema, un gigantesco incendio afectó a cientos de vehículos en un corral municipal de San Pedro de la Paz en la región del Biobío. Al menos 400 vehículos resultaron quemados producto de este siniestro, el que pudo ser controlado tras el despliegue de 15 carros bomba y 3 camiones aljibe, además del trabajo de bomberos de Concepción y Coronel. Las llamas afectaron de forma paralela a un centro de reciclaje aledaño al lugar. La mayoría de los vehículos que resultaron dañados habían sido declarados como chatarra y aún otros no habían sido reclamados por sus dueños. El alcalde Juan Pablo Sperer anunció que presentarán una querella contra quienes resulten responsables y acusó una posible intencionalidad. Estamos trabajando junto con el Ministerio Público, quienes ya se constituyeron en el lugar de los hechos, para poder comenzar con la investigación de si es que el incendio fue accidental o intencional. Nosotros vamos a presentar una querella. Se cree que es intencional principalmente porque habíamos tenido algunas situaciones de personas merodeando el lugar en días anteriores. Nosotros tenemos un sistema de guardias y también de seguridad ciudadana, y también algunos testigos con los que pudimos conversar anoche indicaron haber visto gente huyendo del lugar. Según lo que manejamos preliminarmente es que la corrida de autos que resultó ilesa son los autos más nuevos y de mayor tasación, que los que resultaron afectados son mayoritariamente algunos que ya estaban declarados como chatarra. Actualmente, dado que el incendio no está extinto en su totalidad, no tenemos una pericia determinante de la causal basal de este incendio, en particular si es intencional o accidental. La situación climática o la situación actual no daba cuenta de alguna posibilidad de un incendio accidental. La mayoría de los incendios tienen origen intencional en general, pero como le digo, para determinar con seriedad la causal, por el momento no tenemos la pericia determinante de aquello. Hacemos un alto a esta hora de la noche en CNN Prime. No se vaya, al regreso todas las noticias que han marcado esta jornada. Estamos de regreso en CNN Prime y vamos a hablar de seguridad porque el gobierno iniciará un plan piloto para que Carabineros pueda usar pistolas Taser en caso de violencia intrafamiliar en la región metropolitana. Una decisión que genera debate entre los que piden que este periodo de prueba se extienda a otros delitos y a más comunas del país. La nota es de Estefanía Bustamante. Primero advierto y digo Taser, 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 Taser. Es un arma no letal utilizada por diferentes policías del mundo. Y hago el disparo. Y que ahora, tras la aprobación de un protocolo, podrá usarse también en Chile, por el momento con un plan piloto, donde Carabineros utilizará esta arma de electrochoques solo en casos de violencia intrafamiliar en la región metropolitana. Los pilotos sirven para evaluar, sobre base de esas evaluaciones, luego se toman otro tipo de decisiones. Por eso ha tomado un tiempo la definición y por eso tomará rato la discusión del uso de este tipo de pistolas con pulso eléctrico. No es tan simple como algunos pretenden plantear. No es tan simple, dicen desde el gobierno, que ha recibido diversas críticas por implementar este plan solo en casos de BIF. Para algunos, como el propio gobernador regional, se debe ampliar a otros delitos en esta etapa inicial. Creemos que es fundamental implementarlas no solamente en circunstancias de violencia intrafamiliar, sino de cualquier agresión con arma blanca o con cualquier elemento que no sea una pistola letal
en contra de ellos. Yo no sé por qué es necesario hacer un periodo de prueba de una pistola eléctrica que está aprobada y archiprobada. Necesitamos hacer en Chile la prueba de esto cuando ya sabemos cómo funcionan, sabemos cuáles son los eventuales riesgos, sabemos cómo se tienen que usar. Me da la idea que aquí hay una presión de un sector que ha sido contrario al uso de estos elementos intermedios, que es el Frente Amplio y el PC. La pistola Taser, conocida así por su nombre en inglés, dispara descargas eléctricas que provocan parálisis, dolor y contracciones musculares, las cuales tienen como objetivo paralizar por unos segundos a una persona. Ahí está, con el Taser no reducido. Ese disparo envía 2 lancetas directamente al cuerpo que al ser extraídas dejan una lesión. Por eso varios insisten en que su aplicación debe ser rigurosa. Se exige para que la use la policía un protocolo muy ajustado y me parece bien que esto empiece con un plan piloto porque, como dice el subsecretario, produce lesiones, no es un arma inocua y por lo tanto hay que ver primero los resultados. Solo para violencia intrafamiliar es de las cosas más estúpidas que he escuchado, porque francamente, ¿cuántas personas que cometen violencia intrafamiliar cuando llega Carabineros están ahí y arrancan o los agreden? El gobierno lo acotó a casos de BIF, ya que dicen son conflictos que suelen ocurrir al interior del hogar, donde el uso de arma de fuego no es recomendable. Es compleja además la inmovilización física del agresor en casos que aumentan en la región metropolitana. La usan en Canadá, en Estados Unidos, la usan en Europa. ¿Y por qué hay tanta inhibición para usarla acá solamente a través de un piloto para violencia intrafamiliar? Por favor, no sigamos inventando cosas a media. No es que el piloto por BIF con las pistolas Taser sea malo, sino que el problema es que esto ya fue discutido muchas veces en otros países y estamos llegando tarde como siempre. Es bueno que Carabinero cuente con este instrumento, porque entre la luma y la pistola no hay intermediario. Un poco tarde, pero por lo menos se deben comenzar a utilizar masivamente y ojalá en todas las comunas de Chile. Desde la unidad consultiva, instancia que apoya al gobierno en el proceso de reforma a las policías, Amnistía Internacional valoró que el uso sea acotado, pero aún existe preocupación por otros aspectos. Que no se explicite la prohibición de usar en niños, niñas y adolescentes, ya que este tipo de población, situaciones de embarazo, problemas cardíacos, problemas respiratorios, pueden ser todas poblaciones muy vulnerables y susceptibles de tener efectos mortales. El uso de estas pistolas no letales se evalúa justamente porque varía su utilización según país, tipo de policías y población. De todas maneras, expertos señalan que los estándares internacionales son los más altos y solo pueden ocuparse cuando haya riesgo de vida. Taser, taser, taser. A contrarreloj, más de 10.000 personas que han hecho del Cerro Centinela su hogar deberán abandonar el sector el próximo 27 de febrero cuando se concrete el desalojo ordenado por la Corte Suprema. La medida afecta a más de 4.000 viviendas y pone en jaque la situación habitacional de estas familias. Mire esta imagen, no es cualquier zona de la quinta región. Y es que aunque sus calles estén delimitadas, tienen sus negocios, sus casas, cuentan con amplios patios y hasta poseen áreas verdes, esta no es una ciudad cualquiera. Es la megatoma instalada en el Cerro Centinela de San Antonio, hogar para más de 10.000 personas que se verán forzadas a abandonar sus viviendas a partir del 27 de febrero a las 10 de la mañana. Nosotros asumimos como Estado, como gobierno, la ley y por lo tanto acatamos lo que dicen los tribunales. Sin embargo, eso no significa no tratar de buscar soluciones, que es nuestra responsabilidad. Buscando no incurrir en desacato es que el gobierno determinó ejecutar la sentencia dictaminada por la Corte Suprema en 2024 que acoge el recurso de amparo impuesto por la inmobiliaria propietaria del terreno. En la situación de no tener la tenencia, valga la redundancia, de la posesión material del inmueble, corresponde en realidad al dueño. Por lo tanto, el dueño es el interesado, en este caso, de recuperar esa tenencia. Y es que no es una labor fácil, son 4.136 inmuebles levantados en un predio privado de 260 hectáreas, con consecuencias humanitarias que han sido barajadas por el Ejecutivo.
Según un catastro realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esta megatoma que comenzó el año 2019 está compuesta en un 33% por niños, niñas y adolescentes. Además, alrededor del 70% del total de los habitantes del sector tiene una situación de alta vulnerabilidad social. El 13% son extranjeros y más del 90% no tiene segunda vivienda ni subsidio anterior. Estamos hablando de una población que equivale a la población completa de, por ejemplo, el Quisco o Algarrobo. ¿A dónde los llevas a estas personas? La pregunta es esa. Cuando yo ejecuto un desalojo, debo también entender que hay consecuencias que son para toda la sociedad. Y esas consecuencias para toda la sociedad es tener 10.000 personas sin vivienda. Esas consecuencias para toda la sociedad son tener 10.000 personas con el trauma que significa haber sido desalojado. 10.000 personas viviendo una violencia por desposesión, digamos, una violencia muy fuerte. Tú les quitas el arraigo a estas comunidades. Ya son 10.000 personas que han generado vínculos. Más allá de que la ley permita efectuar una salida de los habitantes de la toma, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la situación habitacional de estas familias? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa en general con la familia? Aquí hay obligaciones. Esto no son solamente decisiones de los ministerios. Esto es una obligación humanitaria y una obligación social de realmente asegurar condiciones de protección, especialmente a los niños. Estamos agotando todos los mecanismos dentro de las limitadas facultades que tiene el Estado para esto, tratando de buscar un acuerdo con los propietarios y los vecinos y las personas que hicieron la toma. El Ministerio de Desarrollo Social se ha puesto a disposición de ese proceso también para poder hacer un apoyo a las familias y en particular un seguimiento a los niños y niñas como se ha hecho en otras situaciones de estas características a través de las oficinas locales de la niñez. Trabajo que se sumará a medidas que ya han sido tomadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para enfrentar esta crisis a nivel nacional. 181.042 viviendas han sido terminadas o entregadas en el marco del avance del Plan de Emergencia Habitacional, mientras que otras 126.955 viviendas se encuentran en etapa de ejecución. Otra de las fórmulas que se están explorando en las mesas de trabajo con las dirigencias es que los habitantes construyan cooperativas cerradas para que puedan adquirir los terrenos. Sin embargo, las tratativas han marchado más lento de lo previsto. El próximo lunes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Interior y los dueños tendrán una reunión para seguir avanzando en una solución. Todo mientras el calendario avanza con destino al 27 de febrero, fecha donde más de 10.000 personas serán desalojadas. De este y otros temas vamos a conversar a continuación con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Gobernador, gracias por el contacto. Muy buenas noches. Hola Matilde, muy buenas noches. Muchas gracias por esta posibilidad que tengo de conversar contigo. Gobernador, ¿es posible dar cumplimiento a la sentencia judicial y desalojar esta toma el próximo 27 de febrero, iniciarla? Bueno, como el reportaje sostiene, son más de 4.000 familias, son algo así como 10.000 personas las que ahí habitan. La orden de desalojo para el día 27 de febrero a las 10 de la mañana es un fallo de la Corte que data de marzo del año 2024. Creo que el reportaje inicial es muy certero cuando habla de 10.000 personas. Si hablamos de 10.000 personas, el 33% son niños, niñas, adolescentes. Que estamos hablando más de 3.300 niños, niñas y adolescentes. El 70% de la población del sector vive en una alta vulnerabilidad. Solo el 13% son extranjeros, porque mucho se construyó este mito que gran parte de la población que ahí vivía eran extranjeros y solo el 13% son extranjeros según el catastro del MIMBU, y más del 90% de los que ahí habitan no tienen segunda vivienda. Dicho esto, Matilde, a mí me tocó conversar con el ministro Montes la semana pasada, a quien aprovecho saludar y expresarle también nuestro pésame y solidaridad por el fallecimiento de su hija. Lo hice un día antes y estuvimos conversando con el ministro Montes, y la verdad que para poder desalojar ese volumen de población se requieren más de 1.200 efectivos policiales. Ya, por lo tanto, no es posible. En una región que tiene solo 3.000 efectivos policiales, y del punto de vista práctico, la verdad que el poder desalojar por cuadrante, que es lo que está planteando, es una tarea titánica y que duraría muchísimos meses. Por lo tanto, la respuesta es: no es posible.
O sea, hoy día las condiciones de materialidad para poder desalojar a una población de este volumen son francamente imposibles. Dicho esto, todavía no se agotan las negociaciones con la inmobiliaria, fue lo que dijo el ministro Montes el día de hoy. ¿Cuáles son esas posibilidades de negociación? ¿Usted se ha reunido con parte de los grupos que habitan en esta toma? ¿Han recurrido a usted? ¿En qué está la negociación entre los grupos de vecinos? Porque hay también vecinos que han formado cooperativas y que pretenden dar un pago por este terreno, pero la inmobiliaria tiene otros proyectos, este terreno a la inmobiliaria San Antonio, por lo tanto, los precios, no sé de los que estamos hablando, ¿de qué se tratan estas conversaciones? Bueno, como te decía, son 4.000 familias. De estas 4.000 familias, según la información que nos entregó el ministro Monte, 3.200 familias ya están inscritas para la conformación de las respectivas cooperativas. Cooperativas que deberían gestionar los créditos ante la banca, fundamentalmente para poder comprar el terreno. Estamos hablando de un terreno para ser muy preciso, de 254 hectáreas. Pero todavía no tenemos tasación, por tanto todavía no sabemos cuál es el valor real que tiene hoy día esa superficie, 254 hectáreas. Si tú sacas la cuenta, si hablamos de 4.000 familias y estamos hablando de que 3.200 están en etapa de conformación de la cooperativa, de las cooperativas, creo que es una solución bastante inédita para el país y que podría marcar un precedente ante situaciones de esta naturaleza. Ahora, obviamente, la cooperativización de las familias, hoy día las 3.200 familias que tienen esa voluntad de cooperativizarse, creo que sería un fenómeno inédito en el país. Me parece que puede ser una alternativa y creo que hay que agotar todas las posibilidades, porque hay que conversar con los dueños. La información que tenemos nosotros es que el próximo lunes va a haber una reunión con el ministro Montes, va a estar también el subsecretario Cordero, van a estar los propietarios y sus equipos jurídicos, y creo que hay que agotar todas las instancias, porque imagínese usted la crisis humanitaria que significaría para nuestra región desalojar por la fuerza, con violencia, a 4.000 familias, más de 10.000 personas, de las cuales 3.300 son niños, niñas y adolescentes. Por tanto, creo que es fundamental agotar todos los esfuerzos, pero esto también... Gobernador, pero para seguir conversando, usted habla de la cooperativización de más de 3.000 familias, pero sin embargo este terreno es enorme, lo hemos visto en estas imágenes para los que no la tenían visualizada. ¿Es posible que estas 3.000 familias asuman un compromiso así? ¿Tiene que apoyar el Estado, la gobernación, el ministerio? ¿Quiénes son los que tienen que además apoyar a estas cooperativas? Porque es obvio que no podrían asumir ese compromiso. Bueno, ha habido un proceso de acompañamiento por parte del MIMBU precisamente para poder buscar una solución de esta naturaleza, la cooperativización, la búsqueda de crédito en la banca, pero es fundamental hoy día tener una tasación real del predio, porque todavía no tenemos la tasación y por tanto no sabemos de qué volumen de dinero se tiene que juntar. Pero ¿De cuánto habla la inmobiliaria, gobernador? ¿Perdón? ¿De cuánto habla la inmobiliaria? No, yo no tengo antecedentes de cuánto está hablando la inmobiliaria, porque efectivamente lo que hay que pedir previamente es una tasación real. Ahora, Matilde, creo que es importante no soslayar el problema de fondo. Chile hoy día tiene 1.432 campamentos, de los cuales en esos campamentos viven más de 120.000 familias. Por tanto, hoy día tenemos un problema que es estructural. En Chile no se encuentra consagrado el derecho humano a la vivienda, ni mucho menos. Por tanto, hoy día, y de esos 1.432 campamentos, 374 campamentos están alojados en la región de Valparaíso. Por tanto, creo que la crisis en materia de vivienda creo que es una crisis estructural, es una crisis de la cual hay que hacerse cargo, y creo que el Estado en esta materia juega un rol fundamental, pero también los privados. Creo que es fundamental hoy día un acuerdo público-privado para dar solución a quienes hoy día aspiran a tener viviendas dignas y barrios dignos. Gobernador, usted en el manejo de esta situación, porque es una resolución que usted mismo lo recordaba, es de marzo del año pasado. ¿Ha habido negligencia por parte del gobierno para buscar una solución antes que se cumpla este plazo fatal? Porque ya ha habido prórrogas. ¿Ha sido negligente el gobierno en buscar soluciones para estas personas? Mira, yo conozco bien este tema porque nosotros como gobierno regional tenemos convenio con el MIMBU en materia de habitabilidad, de compra de terrenos, de recuperación de espacios públicos, de asistencia técnica, etcétera. Y sé de que ha habido un esfuerzo serio precisamente por resolver el problema de la megatoma de San Antonio, el Cerro Centinela en particular.
creo que la búsqueda de soluciones no es fácil, porque finalmente pasa necesariamente por la compra en terreno y por tener un proyecto de vivienda. Y en eso hoy día se está trabajando intensamente. Recordar que la historia es bien importante para poder analizar el presente y proyectar el futuro. Esta es una toma que parte del año 2019. Así es. Y ya tiene 5 años. Por tanto, creo que hoy día es fundamental, y vuelvo a repetir, agotar todas las instancias, porque imagínese usted lo que significaría, Matilde, desalojar a 10.000 personas por la fuerza, la crisis humanitaria que eso generaría y dónde los alojamos, en qué Claro. parte los situamos. Bueno, Por le tanto, pregunto creo que esto, gobernador, porque usted calificaba de un Estado fallido al Estado por la situación también de las viviendas que lamentablemente se quemaron en el mega incendio el año pasado. Usted, antes de esta reunión con el ministro Montes, fue muy duro los primeros días de febrero, cuando estaba a punto ya de cumplirse un año de este incendio, y dijo, este es un Estado fallido porque se ha dado una solución a un porcentaje muy bajo, un 14%. Claro, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, Estamos pero es hablando de la habitacional, megatoma de soluciones habitacionales. Si no hubo para Sí. esta mega tragedia, es menos probable y pensable que haya para ubicar a 10.000 personas. O sea, yo no he cambiado mi crítica con respecto al proceso de reconstrucción a propósito de los incendios del 2 y 3 de febrero del 2024, y el gobierno lo sabe. De hecho, vengo saliendo de una reunión hace pocos minutos atrás con precisamente personas que fueron damnificadas por los incendios del día 2 y 3 de febrero del 2024. Es evidente que hoy día ha sido insuficiente la reconstrucción, es evidente que han habido problemas estructurales, es evidente que el Estado no tiene ninguna tuición sobre servicios básicos. Yo estuve más de 4 meses en el Comité de Gestión de Riesgos de Desastre, y uno de los grandes problemas que tuvimos fue restituir el agua y la energía precisamente en aquellos territorios siniestrados, y había que hablar con los CEOs de las empresas que hoy día están a cargo de la provisión de servicios básicos que no son nacionales, a propósito de que hoy día los servicios básicos no tienen tuición por parte del Estado. Por tanto, evidentemente hemos tenido un proceso de reconstrucción fallido. Hoy día hemos tenido que hacer un montón de gestiones hoy día para levantar las inhabilidades, por ejemplo, en el sector del olivar, donde existían cuatripareos, es decir, en un sitio pequeño habían 4 viviendas y bastaba que uno de los habitantes tuviera una segunda vivienda para inhabilitar al conjunto para poder acceder a subsidios. Eso lo hemos levantado recientemente, y por tanto creo que hoy día hay un compromiso de parte de todas las autoridades de poder acelerar el proceso de reconstrucción, pero he mantenido mi crítica y la mantengo. Ahora, Lo que pasa es que son las mismas autoridades las que tendrían que asumir este desafío frente a la toma. O sea, hoy día el desafío frente a la toma, hoy día está anidado fundamentalmente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y con respecto al desalojo de la toma, ahí hay una responsabilidad de Carabineros y hay una responsabilidad también de la Delegación Regional Presidencial, quien ve estos temas de seguridad y emergencia, pero creo que nadie puede soslayar su responsabilidad cuando de vivienda se trata, y cuando hoy día resolver el problema de la vivienda a lo largo y ancho de todo Chile es uno de los principales problemas que enfrentamos todas las autoridades democráticamente electas o quienes estamos al frente precisamente del Estado. Usted decía que sostuvo esta reunión con el ministro Montes, a quien se dirigían todas las miradas frente a las críticas en este trabajo de reconstrucción. ¿Cuál fue el compromiso del ministro Montes en ese sentido también? Porque no solamente en esta reunión vieron lo de la toma, sino que también del proceso de reconstrucción. Sin duda que en materia de proceso de reconstrucción han habido algunos cambios. Se cambió el director regional del Servio, se han acelerado los procesos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se allanó a poder modificar el 332, que era un decreto que contenía precisamente las inhabilidades para poder reconstruir. Esas inhabilidades hoy día se flexibilizaron, ya se van a poder entregar subsidios precisamente a personas que tenían una segunda vivienda, por ejemplo, y por tanto creo que eso es un avance importante. Hoy día ¿Se fijaron metas? ¿Perdón? ¿Se fijaron metas pensando, por ejemplo, en el próximo invierno? O sea, las metas que hay hoy día son construir a la mayor brevedad 456 casas, multiplicadas por 2, prácticamente más de 900 casas. Creo que hoy día estamos hablando de 3.042 viviendas que están en una condición de habilitadas para poder reconstruir. Se está trabajando intensamente en eso, y todos estamos poniendo la mayor de nuestras voluntades, disposición y conocimiento para que hoy día pan, techo y abrigo no sean faltantes en el próximo invierno que se avecina
durante el año 2025. Creo que pan, techo y abrigo hoy día es un imperativo, y lo que no puede suceder hoy día es que las personas sigan sufriendo y sigan esperando por una solución digna para tener viviendas dignas y también para tener barrios dignos. ¿Qué solución es la que usted ve más viable frente al problema de la toma? Porque hay una cantidad, usted dice, ¿qué se hace con 10.000 personas? También cómo se desarma una toma de estas características. Los dueños lo saben la necesidad del Estado, pero también saben que si no negocian probablemente no obtengan nunca nada. ¿Cómo ve ese proceso? Creo que, como ya lo dije, creo que es fundamental, Matilde, hoy día que existe una tasación objetiva, real, de manera tal de poder saber cuánto cobran por la venta de ese terreno. Creo que hoy día el proceso de cooperativización es un proceso que está en marcha, se está trabajando seriamente en aquello. Y vuelvo a repetir, hoy día el agotar todas las instancias de conversación y de negociación son fundamentales. Imagínese usted lo que significaría solamente en Santiago de Chile, el poder desalojar a 10.000 personas, entre ellos más de 3.000 niños, niñas y adolescentes que no tendrían dónde guarecerse, dónde protegerse, y por tanto creo que aquí toda la autoridad del gobierno central y las autoridades regionales tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que el desalojo no ocurra, y buscar una solución que sea satisfactoria para los dueños, y buscar una solución pues, que, por cierto, sea también satisfactoria para quienes han resignificado el lugar donde ellos quieren vivir. Gobernador, volviendo al tema de los incendios, este año hemos visto una situación afortunadamente distinta. ¿Qué es lo que se ha hecho distinto respecto al año pasado, respecto a la prevención, al ataque, y cuánto han sido efectivas en términos de dar una señal de que no hay impunidad a la hora de buscar a los responsables de los incendios, teniendo a las personas que fueron responsables eventualmente detenidas y procesadas? Yo me parece que fui una de las primeras autoridades democráticas que señaló que aquí había una asociación criminal, y probablemente el tiempo nos dio la razón, porque hay 7 personas que están detenidas. Y las personas que están detenidas hoy día, lamentablemente, son aquellas personas que nos tenían que cuidar. Estamos hablando de bomberos, estamos hablando de funcionarios de CONAF y de Senapred. Ahora, evidentemente, la intencionalidad se dio en un contexto súper favorable, 30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora velocidad del viento, 30% de humedad relativa, y por tanto sabían perfectamente bien el daño que podían provocar y ocasionar. Ahora, estamos hablando, Matilde, del incendio más letal que ha afectado al planeta en los últimos 15 años. 9.000 hectáreas arrasadas, miles de casas destruidas y 138 vecinos que perdieron la vida. La última fue reconocida hace menos de una semana y faltan 2 todavía por reconocer, y probablemente vamos a llegar a 140 vecinos que perdieron la vida en un acto criminal, como fueron los incendios del 2 y 3 de febrero del 2024. Ahora, ¿qué hemos hecho? Durante todo el año 2024 hemos estado, en el caso particular nuestro, como gobierno regional, reforzando los equipamientos en CONAF, en bomberos, en Senapred. Hemos entregado equipos de ataque temprano, drones de alta gama a la CONAF, reforzado precisamente los carros de bomberos. Han habido algunos incendios. Mira, hubo un incendio bien agresivo el 31 de diciembre del 2024, cuando ya estaba concluyendo el año 2024, y ha habido una respuesta muy inmediata con un gran contingente de brigadas de combate, con equipos de ataque temprano y con un reforzamiento también de los medios aéreos, helicópteros y aviones que han actuado muy rápidamente, muy diligentemente en nuestra región, precisamente para apagar y contener los incendios. Y eso es un reflejo también de la enseñanza, de la brutal enseñanza del 2 y 3 de febrero del 2024. Y por otro lado, nosotros como gobierno regional también hemos estado trabajando con el PNUD, instalando conocimiento y instalando habilidades en la gestión de riesgos de desastre a nivel municipal. Así que todos hemos estado haciendo lo propio, muy preocupados precisamente que situaciones de esta naturaleza no se vuelvan a repetir, entregando equipos de ataque temprano, y también creo que es fundamental, y discúlpame, creo que es fundamental hoy día algunas correcciones. Los sistemas de alerta hoy día tienen que ir apoyados también con sistemas de alerta terrestre, con sistemas de alerta desde el punto de vista comunicacional. La televisión pública debería prestarse precisamente para la alerta. Creo que ese tema es fundamental. Creo que hoy día todos los planes de desarrollo comunal tienen que incorporar la gestión de riesgos de desastre, y creo que es fundamental trabajar en la formación ambiental de toda la población de manera tal de poder proteger la naturaleza, proteger el medio ambiente, y que situaciones de esta naturaleza no se vuelvan a repetir. Y también, y por último, creo que instituciones como CONAF,
como bomberos y como Senapred tienen que apretar su proceso de selección e incorporar también variables de análisis psicológico y psiquiátrico para los funcionarios que integran esas reparticiones. Claro, ya existían, pero mejorarlas sin duda porque no tuvo los resultados que se esperaban. Bien, gobernador Rodrigo Mundaca, le queremos agradecer esta conversación con CNN Chile. Seguimos atentos a lo que vaya a ocurrir entonces el próximo 27 de febrero, día que la justicia ha dado como límite para la toma, para el desalojo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Matilde. Un abrazo. Gracias. Y seguimos en temas políticos en medio de las conversaciones que llevan adelante los partidos en miras a las elecciones presidenciales de este año. La aspirante a la moneda, Evelyn Matei, propuso disminuir el gasto fiscal en $6.000 millones durante un futuro mandato y en $3.000 millones este año, medida que fue criticada por José Antonio Kast. Columba Eichholz nos va a contar los detalles de este cruce de declaraciones. Este gobierno, este año 2025, tiene que cortar al menos $3.000 millones. Y después nosotros vamos a cortar $6.000 millones adicionales. Prohibir que siga creciendo el empleo público, reducir 2 puntos del PIB en gastos en programas sociales con mala evaluación, racionalizar gastos de horas extras y viáticos, no en el sector de salud, pero sí en todo lo demás, y disminuir un 5% la compra de bienes y servicios en ministerios, excepto salud, son algunas de las medidas que la abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei, tiene en mente para concretar un recorte presupuestario de $3.000 millones este año, cifra que eventualmente podría afectar a la cartera de desarrollo social. Sabemos que estamos en tiempo de campaña y yo espero que durante este año ese tipo de declaraciones, ese tipo de confrontaciones no afecten ni alteren la disposición de diálogo que necesitamos para poder avanzar en una protección social más robusta. Con proyectos aún pendientes en el Congreso, que por cierto requieren de presupuesto, materia que ha generado tensiones en el último tiempo por el recorte preventivo que se acordó entre el Ejecutivo y parlamentarios de $700 millones para este año, cifra que hoy Matei quiere aumentar, mientras que José Antonio Kast la emplazó por la postura que su sector tuvo en dicha discusión. Más que preocuparse, hay que ocuparse. Es fácil prometer soluciones, pero a la hora de votar el liderazgo no existe. Hace 4 meses los republicanos propusimos rebajar el presupuesto en $5.000 millones. Los diputados de Chile Vamos no estuvieron disponibles y votaron con el gobierno para aumentar el presupuesto. No sirve de nada que la candidata Matei emplace al gobierno si no es capaz de ordenar sus propias filas. Fue Chile Vamos quien hizo un pacto con el gobierno en materia de presupuesto y los que se negaron a reducir el gasto público como pedíamos los republicanos. Chile Vamos y su candidata son cómplices del irresponsable manejo fiscal de este gobierno. Ante los emplazamientos, parlamentarios de Chile Vamos insistieron en la dificultad de concretar un recorte fiscal de $5.000 millones para este año, aunque respaldaron la idea de reducir el gasto en $3.000 millones. En tanto, expresaron que la propuesta de la exalcaldesa en miras de un eventual gobierno va en el camino correcto. En el mundo de fantasía de José Antonio Kast hay soluciones mágicas para todo. La retórica da para mucho, pero lo que se requiere es rigurosidad técnica para poder hacer una rebaja presupuestaria. Bajarla de cualquier forma es fácil, pero las consecuencias finalmente la terminan pagando los chilenos. Hay que hacer las cosas bien y esa es la propuesta de Evelyn Matei. Nos parece muy bien que Evelyn Matei haga propuestas y compromisos. Ha dicho que va a recortar $6.000 millones de gastos si llega a la presidencia y esperamos que el candidato Kast haga algo similar. Los chilenos esperan propuestas, un programa de gobierno contundente para cambiar este mal gobierno de izquierda. Quienes desde la derecha la atacan cometen un error profundo. No se dan cuenta que el adversario político está al frente, en la izquierda del Frente Amplio de Gabriel Boric del Partido Comunista. Cruce de declaraciones entre republicanos y Chile Vamos que se da en el marco de un año importante para sus candidatos, donde polémicas por propuestas presupuestarias serán solo el inicio de los debates políticos en materia programática. Y nos vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei no ha sido el único que ha mostrado su apoyo público a una criptomoneda. Donald Trump también tiene una moneda digital que lleva su nombre y Elon Musk ha promovido también algunas abiertamente. Pero, ¿qué son las criptomonedas? Pilar Gutiérrez nos explica cómo funcionan y cuáles son sus riesgos.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Así se defendió el presidente argentino luego del escándalo ocasionado por Libra, la criptomoneda que escaló hasta 4.000 millones de dólares luego de que Javier Milei la publicara en redes sociales el pasado viernes, pero cuyo valor se desplomó horas después. Pero, ¿qué son las criptomonedas y cómo funcionan? Una criptomoneda tiende a ser un instrumento que se transa o que se intercambia entre privados, dejando o excluyendo en definitiva a un ente regulador como puede llegar a ser una entidad bancaria o un intermediario. En este sentido, las criptomonedas no son dinero porque no están respaldadas por un instituto emisor como un banco central. Más bien son representaciones de valor, el que se determina principalmente por la oferta y la demanda que hay de este tipo de activos. Los factores principales que hacen subir una moneda, principalmente la oferta y demanda, la usabilidad de esta moneda, ¿cierto? En qué se puede ocupar y para qué puede servir o el proyecto que tenga. También es importante el endorsement, ¿cierto? De alguna empresa o multimillonarios como el mismo Elon Musk, Donald Trump, que pueden, ¿cierto?, hacer subir y bajar esta moneda. Durante los últimos años ha habido un auge de este tipo de monedas digitales. Para los expertos, esto se explica en buena parte por la mayor desconfianza en las instituciones financieras tradicionales, especialmente luego de la crisis económica mundial del 2008. Más atractivo se convierte en un mercado de las criptomonedas porque justamente nace en contraposición al control que tienen los bancos centrales sobre las divisas a nivel mundial. Y ese es el principal atractivo, el poder ser regulados en sí mismos por oferta y demanda. Sin embargo, las criptomonedas suponen algunos riesgos, como por ejemplo su alta volatilidad. Los movimientos en el precio que tienen las criptomonedas suelen ser bastante fuertes comparativamente con otros tipos de activos, lo que sin lugar a dudas puede generar alguna pérdida muy fuerte y también, por supuesto, ganancias bastante cuantiosas. También hay que considerar que no tienen un respaldo de alguna institución por detrás en la gran mayoría de estas criptomonedas, por lo tanto eso también puede generar cierta incertidumbre. Y también, por supuesto, lamentablemente se han visto varios fraudes con respecto a estas criptomonedas. Y es que aunque hay criptodivisas como el Bitcoin que cuenta con fondos cotizados en bolsa y que son más aceptadas socialmente, el éxito de otras se explica netamente por el apoyo que reciben de figuras importantes, como el caso de Libra con Milei. En algunos casos, esta tendencia ha sido denominada como memecoin o moneda meme. Que se hacen populares en cierta comunidad que empieza a transarlos y poco a poco eso se termina traspasando a través de redes sociales y comienza a hacerse popular. Terminan subiendo de forma explosiva, pero así como de forma explosiva suben, terminan cayendo de forma explosiva. Algunos ejemplos de estos son Dogecoin, apoyada públicamente por Elon Musk, y el lanzamiento del token de Donald Trump, que lleva su nombre. Según Binance Research, el 97% de este tipo de monedas fracasan poco después de su lanzamiento. Por eso es importante investigar antes de hacer este tipo de inversiones. Son de alto riesgo, no cuentan con la supervisión de reguladores importantes a nivel internacional, ya que toda su tecnología es completamente anónima y digital. La recomendación siempre es informarse lo máximo posible, invertir con instituciones que sean altamente reconocidas a nivel global. Aspectos a considerar con el auge de las criptomonedas. De hecho, la tendencia global hacia este tipo de divisas ha provocado que incluso plataformas como PayPal acepten bitcoins y que instituciones como el Banco Central de Chile analizaran el impacto de emitir una moneda digital, aunque por el momento no está en los planes. Y en otro ámbito, más de 846.000 turistas extranjeros ingresaron a Chile solo durante el mes de enero de este año. Esto es un aumento del 63% respecto del igual mes del año anterior. Los buenos números están incluso sobre los niveles antes de la pandemia. Sandro Olavarría tiene los detalles. La pandemia quedó solo como un recuerdo en el gremio del turismo. Ya superamos las cifras prepandemia sin duda, superamos las cifras del año 2019. Con un 16% más de turistas que lo que tuvimos en 2019. Hemos sobrepasado el tráfico antes de la pandemia, que ya ahora está atrás de nosotros, no lo vamos a mencionar más. Y es que solo durante enero de este 2025 fueron más de 846.000 los turistas extranjeros que ingresaron a Chile, lo que en cifras sería un 67,3% superior a lo que pasaba ese mismo mes, pero en 2024.
Todo el país está siendo ocupado en términos turísticos bastante equilibradamente, y esto tanto por nacionales como extranjeros. Las tasas de ocupación del extremo sur han aumentado enormemente. Yo vine esta vez para hacer trekking en la región de Torres del Paine y también la región de Cochamó. Siempre que vengo para acá tengo buenas experiencias, entonces creo que es un país que no tienes miedo de andar en las calles, de la gente aquí creo que es muy receptiva. Tuvimos pocos días, pero corriendo. ¿Sí? La verdad que muy bueno, nos gustó mucho el tema de la gastronomía, los precios, para nosotros está bastante competitivo. Brasileños, bolivianos, colombianos, pero por sobre todo argentinos. Y es que estos últimos representan más del 60% del total de turistas que deciden pasar sus vacaciones en Chile, aunque la cantidad de europeos también ha crecido en un 11%, liderado principalmente por ciudadanos de Inglaterra, España y Alemania. Fuimos al desierto de Atacama en el norte, y era muy hermoso. Santiago también, muy vibrante, colorido y muy rica comida. Ahora quiero ir a la Patagonia. Me pareció que muy bien, que me gusta Chile, que es un hermoso país, que la gente es buena y que, que me gusta. En esta oportunidad tuve la fortuna de ver ballenas, los leones marinos, las nutrias, una gran variedad de especies del mar, hermosos. Muy interesante, la verdad es que nos hemos ido posicionando muy bien. Hay un ranking que hace el Foro Económico Mundial de competitividad turística, donde hemos sido rankeados durante el 2024 el segundo país a nivel latinoamericano mejor rankeado en temas de competitividad turística, solamente por debajo de Brasil. El alza de extranjeros que deciden visitar tierras nacionales además está marcado por la entrega total del principal terminal aéreo del país, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que planea terminar sus trabajos de remodelación durante este 2025. Al final de este año tendremos 2 terminales totalmente rehabilitados o casi nuevos para el terminal internacional. Eso va a permitir al tráfico de seguir creciendo. Vamos a superar este año los 26.2 millones de pasajeros del año 2024. Llegaremos a más de 27 millones de pasajeros en el aeropuerto de Santiago. Si bien tras las buenas cifras de 2024 se esperaba que esta temporada alta tuviera unos 2.100.000 visitantes, tras los excelentes números del mes de enero, esa cifra podría llegar incluso a los 2.700.000 extranjeros, que vendrían a disfrutar de los diferentes paisajes de lo largo y ancho de Chile. Bueno, ya es hora de revisar noticias internacionales, una agenda cargada que nos trae Alicia Contreras y que vamos a comenzar precisamente en Argentina revisando el tema de las criptomonedas que está comprometiendo cada vez más al gobierno. Hoy día La Nación Argentina traía una información que puede ser muy relevante también en esta investigación. Bienvenida, Ali. Muchas gracias, Mati. Así es, siguen las repercusiones por este escándalo. Ayer veíamos entonces esta entrevista de Javier Milei, que no acepta ningún tipo de responsabilidad por esta publicación difundiendo esta criptomoneda Libra, que subió su valor rápidamente, pero se desplomó a los minutos y dejó pérdidas millonarias. Se publicó esta entrevista entonces, pero además de estas declaraciones que revisamos ayer en la noche, durante horas más tarde se publicó una versión sin editar donde se ve cómo el asesor Santiago Caputo interrumpe esta conversación, pues Javier Milei estaba hablando de que el Ministerio de Justicia va a tomar su defensa jurídica. Sin embargo, también decía que él actuó como un ciudadano. Entonces ahí había una contradicción. Santiago Caputo entra y lo corrige. Claro, y era la última pregunta de la entrevista. Sí, la última pregunta de la entrevista, ya llevaban una hora hablando con la cadena TN y este escándalo se sumó al escándalo de las criptomonedas. De hecho, en la conversación que todos los días realiza, todos los martes más bien, realiza el vocero de la Casa Rosada, lo primero que se le preguntó fue respecto de esta entrevista. Mira, escuchemos lo que le preguntaron a Adorni. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Vamos en vivo o se edita esto? ¿Cómo? ¿Vamos en vivo o se edita esta conferencia? No te entiendo qué me estás diciendo. Si se vamos en vivo o se edita esta conferencia. Qué estás picarón.
¿Cuál es la pregunta? La pregunta, sí, voy a las preguntas. El presidente Milei, cuando no era titular del Ejecutivo... De todas maneras, la verdad que me dejaste pensando, tamaña estupidez la que me planteaste recién, cuando vos sabés muy bien que estas conferencias... Claro, las conferencias excepto sí. los anuncios que son grabados, siempre son en vivo, por lo cual técnicamente es un imposible en vivo cortar una conferencia. Pero bueno... Bueno, el tema de hoy día en Argentina fue más bien esta interrupción entonces de Santiago Caputo. Se le pregunta entonces a Manuel Adorni, el vocero de la Casa Rosada, quien tuvo que salir a defender al asesor de Javier Milei. Aseguró que él pecó de perfeccionista y que por eso entró a esta conversación. Claro, él decía que habitualmente no lo acompañaba a las conferencias, a las entrevistas, porque se ponía muy nervioso, porque era muy perfeccionista y que en este caso había ido y bueno, todos vimos lo que pasó. Exacto. Confirmó que no va a haber renuncias dentro del equipo de Javier Milei, pero claramente esto salpica al círculo de hierro de Javier Milei. Y las denuncias que hemos conocido en las últimas horas y que filtra el diario argentino La Nación, que uno de los fundadores de esta criptomoneda alardeaba que podía controlar entre comillas, al presidente Milei sobornando a su hermana. Exacto, se difundieron estos mensajes entonces que él, para incentivar a compradores para que invirtieran en esta empresa, entonces él decía que le podía pagar a Karina Milei, hermana de Javier Milei, la más cercana del gobierno, que además estaba siendo cuestionada porque como ministra secretaria general de la presidencia, ella autorizó las reuniones que tuvo Javier Milei con las personas que están detrás de esta criptomoneda. ¿Qué pasó hoy día entonces y cómo recibieron las declaraciones de Javier Milei? Lo vemos en el informe de Darío Rifo. Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. La polémica de Javier Milei y las criptomonedas continúa. Todo comenzó la semana pasada cuando el mandatario publicó en sus redes una nueva moneda virtual que en solo horas hizo a sus compradores perder millones de dólares. El presidente argentino fue entrevistado el lunes por la cadena TN, donde aseguró que no promocionó la criptomoneda, sino que solo la difundió. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. La justicia argentina ya anunció que investigará al mandatario por asociación ilícita, mientras que un estudio jurídico presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por operaciones criminales. A esto se suma la creciente posibilidad de un juicio político en su contra. Estamos ante un escándalo realmente sin precedentes que tiene como protagonista al presidente de la Nación. Se ha generado una estafa de enorme escala que tiene justamente en Javier Milei a uno de sus partícipes necesarios. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de analizar a fondo las responsabilidades de tipo políticas que tiene este tema. Y el Instituto del Juicio Político va justamente en ese sentido. Sumado al escándalo, se filtró una versión de la entrevista sin editar. En ella, Santiago Caputo, uno de los principales asesores de Milei, interrumpe la conversación para corregir una respuesta del mandatario, en la que afirmaba que su defensa jurídica quedará en manos de su ministro de Justicia, a pesar de que antes había dicho que impulsó la criptomoneda desde su cuenta personal. En la charla con Jonathan Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial o quién lo iba a acompañar en el proceso judicial, y el presidente empieza a hablar de Mariano Cuño Libarona, del Ministerio de Justicia. El presidente, por supuesto, no está en lo fino jurídico. Está bien. Equivocado, en mi parecer y en el parecer del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque... Bueno, no había nada malo de lo que se había dicho. No había nada malo. Claro. Notó que eso podía prestar la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. El vocero de la Casa Rosada tuvo que salir a explicar el momento y aseguró que no habrá renuncias en el equipo de Milei. Otra de las salpicadas por el escándalo es la hermana del mandatario, Karina Milei, quien al mando de la Secretaría General de Presidencia autorizó las audiencias de Milei con las figuras detrás de las compañías vinculadas a la criptomoneda. Me parece nefasto, la verdad. La verdad que me parece, para la investidura presidencial, hacer esas cosas es un monigote más del neoliberalismo
y de toda la farsa de la extrema derecha que él representa, ¿no? La verdad que quedé desconcertado, ¿no? Porque entiendo que él es muy idóneo en el tema de economía y finanzas y que haya caído en ese tema, la verdad que es lamentable. El mandatario declaró haber dado instrucciones a la Oficina de Anticorrupción para que investigue al gobierno por conductas impropias. Mientras tanto, en la Casa Rosada se mantienen a la espera del avance de un juicio político en contra de Milei. Mati, seguimos ahora con la salud del Papa Francisco. Otro argentino notable. Otro argentino notable. El Vaticano confirmó que está atravesando una neumonía bilateral y que su cuadro ya es complejo. Él está hospitalizado desde el viernes pasado. Es su estadía, la segunda estadía más larga que tiene el Papa Francisco en un hospital. Y ya ha pasado por 3 terapias distintas, porque a medida que avanzan los exámenes, avanzan también lo que se conoce de estas complicaciones. Exacto. De hecho, a raíz de esta neumonía en los 2 pulmones, él va a tener que ser sometido a un nuevo tratamiento farmacológico, pero según el Vaticano, el Papa está de buen humor. De todas formas... Acuérdate que además le falta una parte de uno de sus pulmones, del lóbulo superior creo que del pulmón derecho. Entonces, sumado a esto, el Vaticano canceló su agenda por lo menos hasta el fin de semana. Y si es así, entonces ya cumpliría más de una semana hospitalizado el Papa Francisco. De hecho, se están realizando vigilias afuera del hospital, están rezando por la salud del sumo pontífice. Entonces, estamos siguiendo de cerca lo que pasa con el Papa Francisco. Sin duda, una persona que además, recordemos, tiene 88 años, tiene características de un asmático, por lo tanto, cualquier infección a las vías respiratorias es complejo, pero no quiere decir que tenga un desenlace necesariamente fatal. Exacto, sí. Porque tiene un corazón en buen estado, eso es lo que ha dicho uno de sus médicos. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir ahora en Arabia Saudita porque finalmente se concretó este primer acercamiento entre Rusia y Estados Unidos para tratar el tema de la guerra con Ucrania. Es notable esta reunión porque es la primera cita ya más formal en 4 años entre Rusia y Estados Unidos. Duró 5 horas esta reunión de ambas delegaciones, pero son cautelosos, dicen que están recién iniciando las conversaciones para comenzar entonces con una negociación para dar fin a esta guerra en Ucrania. Eso sí, el presidente de Ucrania no fue invitado, Volodymyr Zelensky, y a raíz de esto canceló el viaje que tenía planificado mañana para Arabia Saudita. Zelensky además aseguró que no va a aceptar ultimátums por parte de Rusia y recordó que en el primer año de la guerra Rusia propuso terminar con este conflicto si es que aceptaban, entre otras cosas, implantar un gobierno prorruso en Ucrania. ¿Y por qué es importante esta declaración? Porque al parecer Rusia lo que quiere es que se llame rápidamente a elecciones en Ucrania. Debían ser las elecciones en mayo pasado, sin embargo, como están en la ley marcial, no se han realizado elecciones presidenciales en Ucrania. Bueno, de hecho también cuestionan que el presidente Zelensky tenga la legitimidad para negociar. Exacto. Porque él debiera haber terminado su mandato. Tal cual. Y de hecho, hoy día Donald Trump habló después de esta reunión, se le pregunta por estas conversaciones con Rusia y él vuelve a insistir en que no ha habido elecciones presidenciales en Ucrania. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. Cuando quieren un lugar en la mesa, ¿no tendrían los ucranianos que decir algo como hace mucho tiempo que no tenemos elecciones? Eso no es un reclamo solo de Rusia, es algo que yo digo y que también dicen muchos otros países. Pero hoy oí que decían, no nos invitaron. Bueno, ustedes llevan allí 3 años, no deberían haberla empezado nunca, podrían haber llegado a un acuerdo. Ahora, ojo, Mati, que Donald Trump ahí dice una falsedad que hay que reconocer porque Ucrania no inició la guerra con Rusia, fue Rusia la que invadió Ucrania en febrero de 2022 y fue Rusia entonces la que comenzó con esta guerra que ya va a cumplir 3 años. Bueno, ya sabemos de parte de quién está el presidente de Estados Unidos, que es paradójico que esté al lado de Rusia. Exacto, ¿y quién lleva la ventaja finalmente en esta negociación? Bien, Alicia, muchísimas gracias por toda esta información internacional relevante. Nosotros hacemos un alto y ya regresamos con todas las noticias del deporte, por cierto, y más.
Y así llegamos al final de CNN Prime. Gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros porque ya llega El Tiempo y luego Futuro 360. Martes 18 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.